Muchas decir nada, todo el gracias. mundo en la comunidad sabe quién es, sabe lo que nos va a aportar, así que el Todo escenario es tuyo tuyo. el escenario. Muchísimas gracias. ¿Compartes pantalla, Vale, Miguel? perfecto. Regálenme aquí un momentico. Compartir pantalla. Vamos por acá, voy por este lado. Estamos listo. Sí, ya se ve, ya todo en orden. Todo se ve, perfecto. El escenario Vale, es tuyo. perfecto. Muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles por este bonito espacio. Ignacio, qué cosa tan impresionante has hecho, como comentaba Miguel, cuántos años hay ahí, ¿no? Bien. Hola a todos, mi nombre es Miguel Caballero, yo les voy a hablar del lenguaje M 2.0, vamos a ver qué quiero decir con eso, pero bueno, brevemente me presento. Como les comentaba, mi nombre es Miguel Caballero, yo ejecuto labores de consultoría e información en una empresa llamada Escuela de Inteligencia de Negocios que se encuentra en Colombia, que es pues precisamente donde yo me encuentro ubicado. Recientemente, hace unos 3 meses más o menos, recibí el reconocimiento MVP y bueno, evidentemente muy contento. También he tenido la oportunidad de escribir algunos libros sobre temática BI, siendo el último el ADN de Power Query, que es un libro siempre gordito de 800 páginas que bueno, siempre le da a uno un poco de orgullo culminar una tarea tan grande, ¿no? Y finalmente, si desean conocer un poquito más acerca de mí, lo que yo hago, a mí me encanta compartir. El que enseña aprende 3 veces, entonces yo por aquí en el canal de YouTube Excel Free Blog y en la página web del mismo nombre comparto contenido, hago videos, ese tipo de cosas. Y bueno, a pesar de que el nombre es Excel, con el pasar de los años ha ido cambiando lo que es enfoque profesional y ya es más enfocado en Power BI, Power Automate y todo lo relacionado. Incluso allí tenemos un par de iniciativas que hemos venido trabajando este año. Una es Power Query Zone, donde estamos recopilando funciones personalizadas del lenguaje M, y Cartas DAX, que es una forma a nuestro estilo diferente de documentar estas funciones. También agradecer infinitamente a todos los sponsors porque sin ellos esto no sería posible. Mil y mil gracias. Además que gracias a ellos también contamos con una cantidad de premios que a mí me parece una cosa impresionante. Es que prácticamente ninguno se queda sin su premio, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. También, bueno, muy atentos. Aquí yo les daré un par de preguntitas que les pueden servir bastante para llevarse el premio gordo, ¿no? Al final. Listo. ¿Qué les voy a estar comentando? Bueno, les comenté el lenguaje M 2.0 porque nosotros normalmente lo que hacemos con Power Query viene a ser con la interfaz. Y no es que esto esté mal, evidentemente debemos aprovechar los favores de Power Query. Sin embargo, pues no siempre hablamos del lenguaje M, ¿no? Y cuando hablamos de él, hay ciertos elementos que se quedan por fuera y eso es precisamente de lo que yo quiero comentarles un poco. Pero me parecería que la charla tendría una particular falta de tino si no nos ponemos en sintonía. Por eso voy a dedicar algunos minutos a que hablemos el mismo lenguaje, conozcamos los fundamentos, no está de más y bueno, conocer tal vez algunos detalles que no se comentan con tanta frecuencia. Eso es la primera parte y luego vamos a explorar un poquito acerca de esos criterios, que es lo que yo les comentaba que no es tan convencional, ¿no? Sobre esos criterios. Aunque la idea es que lleguemos a ver aplicaciones de cada uno, la verdad es que yo siempre me paso de optimista con la cantidad de cosas que preparo y deseo compartir, pero bueno, hagamos el mayor esfuerzo para hacer este recorrido. Yo directamente me voy a ir a Power BI y empecemos con ese ítem inicial. Yo aquí me voy directamente a Power Query y me voy a crear una consulta en blanco para que charlemos sobre esos fundamentos. Me creo una consulta en blanco. ¿Cómo lo haces? Clic derecho, nueva consulta, consulta en blanco. Te puedes ir a nuevo origen, consulta en blanco, como desees. Vean que por aquí me ha aparecido y sencillamente me voy al editor avanzado con un clic derecho, editor avanzado. Yo soy mucho de utilizar la secuencia de teclas Alt-HQ. Llego rápidamente, es como una especie de atajo de teclado, pero bueno, así lo hago. Entonces, brevemente, aquí tenemos lo que hacemos en el editor avanzado son una serie de pasos y lo que tenemos son variables, ¿no? Hay que conocer en el lenguaje M que, como cualquier otro lenguaje, tenemos tipos de datos. Lo típico, tenemos números, tenemos textos, tenemos valores booleanos, etcétera, ¿no? Hay algunos que no se pueden construir, digamos, de forma directa, como yo he hecho aquí, es decir, he escrito literalmente true y así se va a interpretar. Y también señalado que lo que es el número 1 y también se va a interpretar
directamente como yo lo he proporcionado de forma literal. Hay algunos otros que necesitamos de una función que nos ayude a construirlo. Por ejemplo, si yo quiero la fecha del día de hoy, que corresponde a 30 de noviembre del 2021, no lo podría escribir de esta forma literal porque lo que me va a hacer es la división de estos números, ¿no? En cambio, tenemos una función intrínseca, numeral date, que con ello, pues, construimos el valor. ¿Listo? Es simplemente para que tengamos en cuenta, dado que estas cositas van a aparecer en nuestras aplicaciones. Aquí yo pondría 2021, mes noviembre, día 30, ¿vale? También, bueno, aparte de los valores primitivos hay otros, ¿no? La hora, fecha y hora y zona, etcétera, etcétera. Tenemos los valores estructurados que vienen a ser, pues, nuestras estructuras. El típico y el inicial son las listas que se indican entre llaves. Aquí yo, separado por coma, puedo indicar el conjunto de elementos asociados a esta lista. Pueden ser números, pueden ser combinaciones de los distintos tipos y puede ser incluso valores estructurados también. ¿Por qué la importancia? Yo por qué les hago el desglose desde la parte más básica, primitiva, hasta los valores estructurados. Es porque cuando nosotros trabajamos con una tabla, pues cuando aislamos una columna, trabajamos con una lista. Cuando estamos trabajando con una fila en particular, estamos trabajando con un registro, que es el siguiente tipo de dato estructurado, que en este caso corresponde a cada componente, son parejas, un nombre y un valor. Entonces, por ejemplo, A igual a 1, coma, B igual a 2. Aquí yo podría continuar, ponerle nombres más largos y complejos, pero bueno, creo que captamos lo que es la esencia de lo que es un registro. Y por supuesto, llegamos finalmente a lo que son las tablas. Aquí yo no puedo, sería muy difícil que escribir literalmente la tabla, por eso necesitamos apoyarnos de una función que nos ayuda a construirla. En este caso, la función intrínseca viene a ser este numeral table, que en su primer parámetro nos pide señalar una lista que van a ser los nombres de las columnas. Por ejemplo, aquí nombre y, por ejemplo, por aquí edad, ¿cierto? Y luego, el segundo parámetro nos pide una lista de listas, donde cada ítem interno corresponde a una fila de la tabla. Entonces, aquí yo podría poner Juan, podría poner aquí edad 31, coma, y así podría continuar, ¿no? Pongamos un último ejemplo para que se vea. Yo aquí podría poner Lina y edad 34. ¿Listo? Bien, nada raro. Todos esos son tipos de valores. Ahora, yo no quiero que perdamos de vista que para cada uno de estos tipos vamos a tener funciones. Por ejemplo, y lo que acabo de poner aquí es un comentario, number.power, pues nos va a ayudar con la potenciación. Y así, number.algo van a ser las funciones, o la mayoría de funciones numéricas, text.algo, logical.algo, list.algo, por ejemplo, list.count, nos va a permitir contar el número de elementos que existe en la lista, ¿no? Y ya está. Pero aquí viene una parte muy importante que yo quiero que tengamos presente, y es que las funciones en sí son ciudadanos de primera clase. Ciudadanos de primera clase, voy a poner por acá. ¿Eso qué quiere decir? Eso sencillamente hace referencia a que una función nosotros la podemos tratar como cualquier valor. ¿Listo? O sea, por ejemplo, hagamos como esa analogía con un número. Vamos a ver aquí, yo voy en B7, voy a poner acá B8. Pues un número yo lo puedo guardar en una variable, ¿no? Como hicimos acá al principio, B1 igual a 1. Pues una función yo puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo poner acá number.power y me lo guardo allí. Así de sencillo. Más adelante lo podría utilizar, llamar a ese B8 y realizar aquí la potenciación, digamos. Sí, pero ¿qué más podemos hacer nosotros con las... con los números? Nosotros podemos comparar los números, ¿no? Yo quiero saber si 5 es igual a 5. Pues yo sé que es algo tonto, pero bueno, de repente es el resultado de algún proceso, ¿no? Lo mismo podemos hacer con las funciones. Yo podría, acá si tengo la duda, yo quiero comparar a ver si number.power es igual a number.sqrt, digamos, o a cualquiera, o a number.random, no importa. Y si yo visualizo este resultado directamente en la interfaz de Power Query, podremos observar que pues me arroja false, ¿no? Pues evidentemente number.power no es igual a number.random. ¿Y esto como qué utilidad tiene? Pues resulta que cuando somos conscientes de esto, vamos a ver que hay funciones que son construcciones, digamos, de otras, ¿no? Por ejemplo, number list.más viene a ser la construcción de unas funciones más básicas, y eso pues es interesante cuando necesitamos reescribir nuestras soluciones para ver, bueno, mirar el rendimiento y otras cosas de ese estilo.
E incluso nos podemos encontrar con curiosidades. Por ejemplo, hay una función que se llama list.skip, que si nosotros leemos su descripción acá en el tooltip, dice que devuelve una lista omitiendo los n primeros elementos, ¿no? Listo, ok. Pero claro, pero hay una que se llama list.removeFirstN. Y esa función list.removeFirstN, si nosotros le damos un vistazo, como que es algo similar, ¿no? Devuelve una lista que omite los n primeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos funciones? Resulta que si nosotros comparamos estas dos funciones, tanto list.skip como list.removeFirstN, nos vamos a percatar de que el resultado es true. En otras palabras, estas dos funciones son exactamente la misma, no tienen ninguna, pero ninguna diferencia, ¿no? Internamente hablando, pues de repente el nombre es como la parte visual, pero internamente no tiene ninguna diferencia. Y así hay una serie de cositas curiosas en el lenguaje M que pues uno podría comentarlas, pero bueno, esa es una para que tengamos en cuenta, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosa significa que sean ciudadanos de primera clase? Pues cualquier cosa que se pueda hacer con un número. Por ejemplo, yo puedo tomar y decirle igual a 5. Pues yo podría crear acá mi propia función, que en ese caso es encerrar entre paréntesis los parámetros que van a componer nuestra función personalizada y luego poner un igual, un mayor que, esto se llama el operador goes to, y luego pues sería el algoritmo o el procedimiento de la función. Por ejemplo, x más y. ¿Listo? Eso va a ser importantísimo porque estamos ante un lenguaje de programación funcional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya pasemos a otra consulta para que no todo quede apilado allí. Me voy directamente al editor avanzado. Y es que hablar de ciudadanos de primera clase, pues también nos vamos a encontrar con algo denominado funciones de orden superior. Eso no es otra cosa que funciones que en sus parámetros piden una función. Si ya no me piden un número, no me piden un texto, no me piden una tabla, sino que me piden una función así a secas. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como funciones de orden superior, que sus argumentos uno o más necesitan de una función a secas, digámoslo de esa forma, y el resultado, bueno, o digamos, otro aspecto de las funciones de orden superior es que si devuelve una función como resultado que de pronto para algunos puede sonar extraño, eso también es posible, también queda cobijado bajo este nombre. Entonces aquí llegamos a las funciones de lista. Por ejemplo, list.select es una función no muy extraña para quienes de pronto han cacharreado un poquito el lenguaje M, pero pues básicamente y con el tooltip se entiende perfectamente que lo primero que quiere es una lista. Listo, vamos a indicarle entre llaves, voy a poner aquí valores, unos cuantos valores, etc. Pongamos hasta allí. Y luego, lo que es interesante es que el segundo parámetro dice selection as function, es decir, es una función a secas. Sí, no es como decir, por ejemplo, number.power, abro paréntesis, 2,2. No, ese no es la gracia, porque eso al evaluarse me retorna un número. Aquí la gracia es que el resultado sea una función a secas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues es que resulta que nosotros ya vimos que yo puedo, por ejemplo, en una variable crear mi propia función o almacenar alguna que ya exista, por ejemplo. Entonces, yo aquí podría poner, abro paréntesis, X, el operador goes to, no necesito más parámetros, si los necesitara, pues los voy digitando, y a continuación podría preguntar si X mayor a 5, coma, siempre debemos indicar coma en cada paso, y ahora yo podría llamar esta función, es que esas secas, aquí en el segundo parámetro de la función list.select, ¿listo? Pero ¿esto cómo va a funcionar? Bueno, aquí es donde nosotros nos percatamos de que estas funciones de orden superior van a hacer un recorrido por cada uno de los ítems. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Pues en una primera instancia va aquí al número 4. Estoy allí. Y lo que hace es invocar a la función que nosotros hemos proporcionado en el segundo parámetro de la función list.select. Por lo tanto, lo que hace es llamar esta función, toma ese 4, se lo proporciona aquí y hace la pregunta, ¿no? 4 mayor a 5, falso. Y luego avanza, ¿no? Pasamos al siguiente ítem y se repite, ¿no? Acá se invoca la función, le pasa
a esta X el valor actual, 5, 5 menor a 5, falso y así sucesivamente. Por lo tanto, nos encontramos ante funciones que hacen un recorrido ítem a ítem. Dicho de otra forma, están iterando, ¿no? Están haciendo ese recorrido. Listo. Ahora, resulta que nosotros nos vamos a encontrar, voy a llamar acá filtro 2 para simplemente copiarme esto y que se observen los ejemplos en paralelo. Resulta que nosotros nos vamos a encontrar con una cantidad de funciones de orden superior en el lenguaje M impresionante, no solamente en las funciones de lista, sino pues también hay en textos, hay funciones de funciones, por decirlo así, hay varias, hay en muchas categorías, ¿no? Entonces, crear esta estructura de una sencilla función con un único parámetro es algo común. Por eso vamos a contar con una notación compacta, con un atajo, ¿sí? Para que esta escritura sea mucho más amigable. Resulta que esta X yo la puedo llamar como quiera. Yo la puedo llamar Y, la puedo llamar mi valor o como ustedes deseen, ¿no? Una de esas opciones sería llamarlo guión bajo, ¿sí? Y acá en vez de X sería guión bajo. Bueno, esto que nosotros vemos aquí, bueno, acá creo que se me fue la configuración, permítanme, esta de acá, listo. Bien, entonces, si nosotros denominamos a ese parámetro guión bajo, no existe ningún problema. Entonces, lo que se ha hecho es tomar esta estructura que tanto se va a repetir y darle un nombre. Una notación especial, una syntax sugar, que es una notación de tipo de azúcar sintáctico para hacernos la escritura más fácil. Por lo tanto, en lugar de poner esto todo el tiempo, sencillamente ponemos each, ¿listo? Y ya está. Each es esto mismo, pero el nombre del parámetro interno es guión bajo. No puede ser otro, es sencillamente guión bajo. Y de hecho, yo en lugar de almacenar esta función en una variable, si yo sé que la voy a utilizar una única vez, sencillamente la puedo poner en el segundo parámetro sin el nombre y ya está. A esto es lo que decimos que es una expresión lambda, porque ha perdido el nombre, ¿no? Es anónima, pero bueno, el hecho es que lo podemos hacer acá directamente y no hay necesidad de una variable previa. Listo, ya tenemos los elementos iniciales del lenguaje M, que es los valores, funciones de orden superior, está en syntax sugar each, que es lo que significa. Ahora pasemos un poco más allá y resulta que dentro de las funciones de lista hay un montón, ¿no? List.count, list.select, list.bla, bla, 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 bla. Hay un montón de funciones. No todas son funciones de orden superior. Por ejemplo, list.count, no, recibe una lista y ya está. No hay por allí ninguna función, ni tampoco va a arrojar una función como resultado. Listo. Entonces, dentro de esta categoría tenemos las funciones de orden superior de lista. Ahora, resulta que si nosotros nos ponemos a analizar cada una de estas funciones, las podemos agrupar por cierta afinidad, que vienen a ser estos criterios. Los criterios no es otra cosa que distintas formas de señalar ese parámetro que posiblemente recibe una función. Digo posiblemente porque puede tener, digamos, varias caras, ¿sí? Puede ser una función o en algunos casos puede ser un número, como son las funciones que agrupamos bajo el nombre de criterio de condición, que bien sea o yo le indico una función a secas como acabamos de hacer con list.select, o tenemos esta forma compacta donde le indicamos un número, 5. Por ejemplo, list.skip hace parte de esta lista porque sí, en efecto yo le puedo decir list.skip u cierta lista, 5, me omite los 5 primeros, pero también tengo otro criterio, otra posibilidad, otra forma, que sería indicar una función de tal manera que me retorne true o false y todos aquellos que me vayan retornando true al principio son los que me va a omitir. Ya cuando encuentro el primer false, sale de ese recorrido. Y eso es una característica muy importante de este primer grupo, y es que no necesariamente van a ejecutar todo el recorrido en la lista. Si no se cumple, pues ya acaba. Esto va a ser bastante interesante cuando nosotros queremos optimizar. Obviamente va a depender del escenario. Imaginen, por ejemplo, que estamos trabajando con una tabla de, no sé, algunos 2 millones, 5 millones, y queremos comprobar si está completamente vacía una columna de forma dinámica.
pues eso lo podemos hacer, pero para no tener que revisar toda la columna de la 1 a la 10 millones, digámoslo así, pues lo que podemos hacer, apenas me encuentro el primer null, me salgo. Entonces eso es una característica muy importante. Y así podemos seguir agrupando. Por ejemplo, otro grupo van a ser las funciones con criterio de comparación. Aquí tenemos varias formas. Tenemos, por ejemplo, el orden clásico, ascendente o descendente, el de toda la vida. Pero si necesitamos un orden personalizado, lo podemos hacer. Es otra forma de indicarlo. E incluso si necesitamos un orden ya un poco, digámoslo así, más loco, podemos utilizar un criterio que va a utilizar internamente un algoritmo muy concreto. Listo, cada uno pues necesitará de su desglose concreto, pero por lo menos nos hacemos una idea. Otro grupo va a ser las funciones con criterio de ecuación. En este caso, lo que nosotros queremos es lograr mediante estos criterios una estandarización. Por ejemplo, nosotros conocemos que el lenguaje M no es sensible a mayúsculas y minúsculas, pues con este criterio podemos ignorar esa sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Eso es algo que ya está construido. Ahí ya está la función y simplemente se la señalamos alguna de estas que necesitemos. No obstante, no todo queda allí. Nosotros podemos crear nuestras propias funciones y trabajar con ese criterio de ecuación. Por ejemplo, si nosotros queremos ignorar la sensibilidad a los acentos, es decir, a las tildes, lo podemos hacer. Esta función sí no existe de manera nativa en el lenguaje, pero la podemos construir. Una aplicación muy común, importante, que se ejecuta por este lado. Entonces vamos viendo cómo cada uno, a medida que los conocemos, le podemos sacar buen provecho. Y el último grupo, digamos, son las que sobran. Es decir, en este caso no encajan en ninguno de estos grupos ni tampoco comparten mucho entre sí. Por eso es que aquí en criterio he señalado que ninguno, pero pues igual son funciones de orden superior, ¿no? Para que lo tengamos presente. No es que aquí por fuera quede nada, fue más como la representación visual, pero si nosotros le damos un vistazo a estas funciones, que son pocas, digamos que aquí no hay mucho de lo 2.0, ¿no? Que con eso yo me refiero como a aspectos que no se hablan tanto, ¿no? Porque lo que es list.select, list.transform y list.replaceValue, pues quienes se empiezan con el lenguaje M, pues son funciones que se conocen desde el principio, ¿listo? Pero hagámosle justicia a este grupo. Hagámosle justicia a este grupo porque la función list.transformAny es una historia muy diferente. Función que pasa muy desapercibida, por lo menos yo personalmente, muy poco he encontrado. Y además es que tiene una característica bien interesante. Es que como nosotros podemos observar en la tabla, aquí pues nos indica el nombre de ese parámetro que es una función, ¿no? Pero es que aquí me está diciendo que son dos. Collection.transform y otro parámetro que es result.transform. Desglosemos un poquito esta y veamos, así sea una aplicación de, bueno, esto, ¿dónde podría ser útil? Para ello, yo me voy a ir por acá a lo que sería este dibujito aquí para que sea mucho más rápido. Y es que esta función va a recibir, tiene tres parámetros, mejor dicho. El primero va a ser una lista y los otros dos son esos dos valores de función que yo les comentaba. El primer valor de función es de un único parámetro. ¿Y aquí qué va a hacer? Bueno, para eso voy por acá. Voy a ponerlo de esta manera. 1, es lo mismo que está aquí en el ejemplo. 2, 3 y cierro llaves, ¿no? Cierro llaves. Pues esto va a ser un recorrido ítem por ítem. Quiere decir que en un momento determinado estará aquí en el 1. Lo primero, y lo que hace es invocar a la función del segundo parámetro. Por lo tanto, pero bueno, una cosita importante. Esta función debe arrojar como resultado siempre una lista, ¿vale? Por eso yo aquí tengo estas dos llaves. Siempre esa lista puede tener 1000 elementos o puede tener un par, como es el caso que estamos observando, pero siempre debe ser una lista. Perfecto. Entonces, ¿qué hace? Invoca esa función y lo que va a ejecutar es A, que es el valor en la iteración actual, lo pasa aquí y me construye 1,1, porque pues le estoy poniendo A en las dos partes, ¿no? Si yo pusiera A por 10, pues sería 1 por 10, que sería 10, y si pusiera A por 20, pues sería 1 por 20 y me pondría acá 20, ¿no?
listo, una vez ya me ejecutó este pedacito, pues pasa a la siguiente iteración, el 2, y vuelve y se repite la historia. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2,2 y acá 3,3. Bien, esto es una misma lista. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la gracia o cuál es el sentido de lo que va a ser el tercer parámetro? Aquí es bien interesante que nos percatemos que esta función recibe o demanda dos parámetros. Se pueden llamar como nosotros querramos. Yo le puse A y B, pero los podríamos llamar mi valor, X, Y, Z, como querramos. Entonces aquí recibe dos parámetros. ¿Qué es lo interesante? Voy a poner acá esto en este verde, está bien. ¿Qué es lo interesante? Que la A va a ser, digamos, podemos imaginar lo que vuelve a ejecutar el recorrido, ¿no? Pero la A va a ser el rojo, la lista inicial. Y lo que va a ser nuestro B va a ir iterando, pero en la lista construida gracias al segundo parámetro, ¿no? Entonces, como aquí hemos puesto A más B, y por cierto, acá el resultado sí no tiene que ser obligatoriamente una lista, puede ser una tabla, puede ser un número, dependiendo de la necesidad. Entonces, aquí como le estamos diciendo A más B, entonces le estamos diciendo 1 más 1, pues me va a poner 2. Este rojito se queda porque no hay más elementos, pasa el verde acá y va a ser 1 más 1, 2. Y así sucesivamente, pasa el rojito acá, vamos a ponerlo de esta forma, pasa el rojito acá y digamos el verde empieza aquí, ¿no? Entonces, como nuestra expresión es A más B, pues sería 2 más 2, y acá me va a poner 4, acá me va a poner 4, y acá me va a poner 6, y acá me va a poner 6. Esa es la función list.transformAny. Vean cómo hemos generado esta lista gracias a dos valores de función. Listo, ya la entendimos. Maravilloso, pero ¿qué utilidad tiene eso? Hagamos una aplicación sencilla. Yo creo que es bien familiar para todos, y es crear la dimensión de fechas o tabla de calendario, se le suele decir, tabla de fechas, dimensión de fechas. Bueno, esa que nos permite tener también los distintos periodos de tiempos con los cuales nosotros trabajamos frecuentemente. Pero para darle ese toque especial, normalmente cuando nosotros creamos esa función personalizada para que me genere la tabla de calendario y que el mes, el trimestre y demás, solemos darle la fecha más pequeña porque nosotros la conocemos y la fecha más grande, ¿sí? Pero digamos que no, normalmente, no llegamos a crear algo así como un calendar auto, ¿cierto? Que es decirle calendar auto y ya me hace la magia sola. La idea aquí es aproximarnos lo que más podamos a ese aspecto, a que sea lo más automático, lo más auto posible. Bien, para ello me voy a crear una consulta completamente en blanco, se lo digo por acá, y vamos a crear nuestro semi calendar auto. Listo, voy a hacer un semi. ¿Por qué? Porque la intención va a ser que el usuario brinde las tablas o algunas tablas. ¿Por qué? Porque no necesariamente se va a tener presente, podemos verlo de esa manera, dónde está la fecha más pequeña o la fecha más grande, ¿no? Y de repente puede cambiar. No lo sé. Entonces, por lo menos, bueno, me proporcionas estas tablas y nosotros nos encargamos de detectar la más pequeña y la más grande. Por eso, ese va a ser, digamos, nuestro parámetro inicial. Yo aquí tengo unas cuantas tablas cargadas precisamente para hacer el ejercicio. Tengo una tabla denominada pedidos, que pues tiene unos registros de ventas. Tengo una tabla de producción que tiene registros de producción. Y tengo una dimensión de productos denominada aquí SKU Productos. ¿Listo? Esta tabla puede tener 70 columnas, esta puede tener 10, esta puede tener unas 4, y cada una tendrá o no columnas de tipo fecha o fecha y hora. Entonces, ¿cómo podemos detectar la fecha mínima? Vamos a poner acá fecha mínima a este paso. Pues apoyémonos de esta función llamada list.transformAny y hagamos un recorrido en cada una de las tablas proporcionadas en esta lista, con lo cual aquí le indicamos lo que es origen. ¿Listo? Luego recordemos que viene collation transform as function, que fue este pedacito que vimos aquí. Ah, ok. Entonces, lo que yo quiero es extraer los nombres de las columnas que son de tipo fecha o fecha y hora y zona. Recordemos que este pedacito debe arrojar una lista como resultado, como pudimos apreciar aquí. No puede ser otra cosa. Bueno, resulta que nosotros tenemos aquí una función denominada table.columns of type que me va a permitir
y quiero que leamos el tooltip. Dice, devuelve una lista. Ok, perfecto, es lo que necesitamos, una lista con los nombres de las columnas que coinciden con los tipos especificados. Listo, entonces, ¿qué le vamos a proporcionar? Bueno, eso debe ser una función. Entonces aquí pongo, abro paréntesis, lo podría llamar a, pero creo que va a ser más conveniente que lo llamemos tabla, dado que estamos haciendo un recorrido en cada una de las tablas de esta lista, ¿no? Tabla, y ponemos nuestro operador goes-to por aquí. Perfecto. Y entonces le decimos tabla, y ahora me indica list of type as list, o sea, necesitamos proporcionarle una lista a lo que va a ser este segundo, bueno, en el segundo argumento, concretamente, y nos pide valores de tipo. Yo no se los comenté al principio, que les decíamos que tenemos números, tenemos listas, registros, las funciones son valores, ¿cierto? Las tablas son valores. Ahora, los tipos, es decir, lo que describe a un valor, también es un tipo, y también es un tipo de valor, ¿no? En este caso hay que conocer la sintaxis, es sencillamente indicarle la palabra type y si es número, si es texto y demás. Entonces aquí que podemos decirle type, date, time, porque puede ser de fecha y hora, o type, date, me hace falta el espacio, date, time, son. ¿Sí? Creo que aquí ya estamos abarcando las posibilidades. Y listo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Vamos imaginando el proceso, ¿no? Pues por acá, por aquí, en esta primera iteración, invocamos a esta función que retorna una lista, por lo tanto, este primer pedacito me va a estar los nombres de las columnas con cualquiera de estos tipos, ¿no? Pero asociado a fechas. Digamos, acá hay una fecha del pedido del producto, hay una fecha de llegada, hay una fecha de bla, 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 y aquí en producción va a suceder lo propio, y de hecho, en ese productos no hay ninguna columna de fecha, no pasa nada, pues me doy una lista vacía, nada que perder. Maravilloso, ya tenemos conocimiento de esas columnas de fechas, pero lo que nosotros queremos es la fecha más pequeña para construir nuestra dimensión de fechas. Pues aquí podemos aprovechar el segundo parámetro de la función list.transformAny y decirle aquí una tabla y luego columna. Los nombres pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero aquí los he señalado de esta manera porque van a ser descriptivos de alguna forma, ¿no? Esta tabla pues va a ser aquí la iteración acá en esta lista que va a ser la tabla y recordemos que aquí abajito, podemos imaginarlo, tenemos la columna fecha de pedido, fecha de envío, fecha de producción, fecha de tapatán y así sucesivamente. El segundo pues corresponde a este valor inferior, digámoslo así, ¿no? Por eso le he puesto columna. Perfecto. Ahora, ¿qué queremos? Queremos extraer la fecha más pequeña de cada columna. Para eso tenemos una función que se llama table.column, con la cual, column, por acá aparece, con la cual, ¿qué podemos ejecutar? Podemos decirle aquí, lo primero va a ser una tabla, y luego le indicamos el nombre de una columna en esa tabla para que me la extraiga. Recordemos que cuando nosotros extraemos o trabajamos con una columna en particular, lo que estamos haciendo es trabajar con una lista. Entonces aquí le indico columna, ¿no? Le indico columna. Entonces en ese recorrido final, pues va en pedidos y me llama, por ejemplo, la columna fecha de envío. ¡Pam! Me extrae todo eso. Pero yo quiero la fecha más pequeña por lo menos de esa porción. Entonces yo le puedo decir aquí list, ya sabemos por qué digo list, me extrae una columna, le digo list.min y me lo voy extrayendo. Y así me traigo la fecha más pequeña de, por ejemplo, la fecha de pedido de esa tabla, luego la fecha más pequeña de la fecha de llegada de esa tabla y así sucesivamente. Tengo todas las fechas más pequeñas. Vamos a comprobar esto porque de repente nos falta un error. Y por aquí tengo algo raro. Debería arrojarme las fechas directamente. Tabla, columna. Productos y voy iterando aquí, tabla column of type, tabla, acá esperaría, es una lista list.min, table.column, tabla, columna, bueno, vamos a ver qué me está arrojando aquí, me está arrojando toda la tabla, me hace falta algo, a ver, le doy un vistazo, aquí en efecto debería... Ah, ya sé. Resulta que yo le he puesto aquí que sea type date, pero pues estas columnas admiten nulos. Sí, yo puedo cargar una tabla y pues me tiene un montón de fechas, pero algunos pueden ser nulos.
Entonces, eso me está faltando aquí para que me lo detecte de manera correcta. Entonces, le debo decir acá nullable date, lo repito aquí también, lo repito aquí también, y vamos a corroborar que no me está funcionando. Vamos a ver qué me está fallando por aquí, table. Si no, bueno, vaya, yo lo he solucionado por aquí y así nos percatamos rápidamente. Fecha mínima la salida, Miguel, quizás. ¿Esta mínima? La fecha mínima, la salida, tiene que ser no el origen, sino la fecha mínima, ¿no? El nombre de la salida. Es que estás devolviendo lo de arriba, las tres tablas Claro. juntas, ese es el problema. Es decir, que el problema es mucho más sencillo. Pones el final del todo, pones in fecha debajo mínima. del todo. Pone in origen, es in fecha mínima, ¿no? In fecha mínima. Bueno, espera. No in origen, origen son las tres tablas. Origen bueno, son las escucha, tres. te dejamos que, perdona por la intromisión. No. Gracias allí por la ayuda. En todo caso, voy a darle aquí un vistazo a mi copia para mostrarles bien hacer esta. Origen, tengo aquí tabla. Columna de fechas. Es que veo que lo tengo acá muy similar y no sé, digamos, como en la estructura que estoy pensando aquí. Bueno, de hecho, me voy a copiar mi solución previa, voy a ponerle acá fecha mínima 2, voy a ponerla acá igual, me la voy a traer aquí, a ver si ya por aquí, así no consumimos mucho tiempo aquí muerto. A ver si sí. Y por acá, bueno, esto se me quedó donde no era. Acá tengo lo mismo. A ver. Aquí, estoy llamando el origen, lo he llamado de la misma forma. Table.column of type, es que lo veo. Y, ya les entendí. Estaba en otro lado Estás en otra completamente. cosa, sí, por eso no hemos... Sí, no, los nervios le juegan a uno, ustedes saben esas pasadas. No tenía nada. Tranquilízate, porque estamos disfrutando, Genial. que no te puedes imaginar. Es absolutamente espectacular lo que estás contando. Y es eso que te ve, dice, Dios, si es lo más chorra del todo, es que estás devolviendo la variable anterior. Vale, gracias chicos por la ayuda. Sí, aquí, bueno, los nervios siempre le juegan a uno una mala pasada. No tenía nada mal, sencillamente estaba dejando la variable origen acá al final. Y por supuesto, pues no iba a ver el resultado acá de fecha mínima. Pero listo, no era nada grave, o sea que todo lo que se le ha explicado estaba bien, listo, todo está bien. Sencillamente no hay que olvidar este último pedazo. El hecho es que ahora sí podemos ver que obtenemos la fecha más pequeña de cada una de las columnas. ¿Listo? Bien, pero yo quiero la fecha más pequeña en general. Bueno, pues eso lo podríamos solucionar fácilmente poniendo por aquí list.min del global, ¿no? Del global, lo cierro por acá y fin de la historia. He obtenido la fecha más pequeña. Ahora, es cierto que nosotros en realidad podríamos darnos las mañas suficientes para obtener tanto la fecha más pequeña como la más grande en un solo list.transform any. No obstante, para hacerlo más rápido, dado que consumí unos minutos por allí, mientras me percataba del error, digamos, pues sencillamente podríamos hacer exactamente lo mismo, pero llamamos a esto fecha máxima y cambiamos allí donde diga min, lo cambiamos por max y aquí lo cambiamos por max y vamos a poner ahora sí fecha máxima acá y tendremos que darnos cuenta que ahora pues ya corresponde, en este caso es 2018, es lo más grande que encontró en las tablas que le hemos proporcionado en ese primer parámetro. El resto ya no es nada. Si ya tengo la fecha más pequeña y la más grande, pues sería generar la lista de todas las fechas. Eso lo podemos, pongámosle aquí todas las fechas igual.
pongámosle aquí list.generate, list.dates, que me va a ayudar a generar todas estas fechas, list.dates. Primero, como podemos observar en el tooltip, es un valor de fecha que corresponde a la fecha más pequeña. Como lo ideal es que siempre arranque el 1 de enero del año más pequeño, digámoslo así, pues podemos apoyarnos de date.startofyear y indicarle, en este caso, fecha mínima, ¿no? Fecha mínima, listo. Luego podremos observar que nos dice aquí, bueno, la cantidad de valores de fechas que quieres generar, pero es un número. Entonces, bueno, podemos aprovecharnos de date.endofyear, en este caso, de la fecha máxima, y la diferencia, ¿no? Para obtener la cantidad, que pues, más bien yo me copio este pedazo de acá arriba y ya lo tenemos. Esto al final me va a retornar un valor de tipo duración, pero si nosotros observamos el tooltip podremos percatarnos de que nos requiere un número. Por tal motivo, puede ser number.from o hay una función, por ejemplo, duration.totaldays, que pues también nos ayudaría duration. Vamos a ver que me aparezca acá y no cometer ningún error en el nombre. Y finalmente, el último, como podemos ver que dice step as duration, es, bueno, ese incremento como lo quiero, de a un día, de a 2 días, de a día y medio, también es posible. Aquí es donde utilizamos una función intrínseca porque un valor de duración no lo puedo construir literalmente, pero pues ya está, ¿no? Numeral duration, numeral date time, etc. Y aquí le digo, bueno, un día, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Y si ahora sí ponemos todas las fechas acá, podremos observar toda la lista. Ya el resto no es nada complejo ni nada nuevo. Sería transformarlo en tabla. Vamos a decir aquí convertir en tabla. Bueno, ¿cómo que? Convertir en tabla. Aquí puedo usarle table.fromValue. Eso también lo podríamos hacer directamente desde la interfaz, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta más table.fromValue en este caso. De la siguiente forma, le indico acá todas las fechas y acá le digo default column name y de una vez digo que esta va a ser pues mi columna de fecha, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, vamos a observarlo, vamos a pulsar clic en el botón listo y ya lo tenemos ahora sí como una tabla con todas las de la ley. Si yo invierto esto con el objetivo sencillamente de que, bueno, me hace falta sumar 1, ¿no? Pero qué bueno que lo invertimos, ya que nos estamos dando cuenta que está llegando hasta el 30 de diciembre. Listo, no hay problema. Eso sería añadirle un 1 por acá en este duration, total days, etcétera, etcétera, etcétera. Le sumamos un 1 y ahí ya vamos a estar haciendo la tarea completica. El resto ya lo podemos hacer directamente desde la interfaz. Le voy a agregar columna, le agrego el año, le agrego el trimestre, le agrego el día, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué bondad, digamos, tiene esta solución? Pues que el usuario, digamos, no tendría necesidad final de conocer, pues, dónde está la fecha más pequeña y si de repente puede cambiar, lo podemos hacer aquí. Es más, nosotros podríamos aprovechar que hemos construido esta solución, convertirla en una función global, por ejemplo. Yo le indicaría acá tablas, vamos a llamarlo así, tablas. Voy a borrarme este paso y tendríamos que cambiar por acá. Allí donde decía origen, lo cambiamos por tablas. Le voy a dar un vistazo a ver si lo he utilizado en alguna otra parte. Sí, en efecto, en el máximo lo he utilizado. Y creo que en ninguna otra parte. Si de repente me hace falta, Power Query se queja, ya uno pues lo empieza a buscar a partir del error. Y ya hemos construido una función y, bueno, te la puedes cargar, la puedes agregar a tu librería nativa, de tal forma que te aparezca cada vez que abres un nuevo proyecto de Power BI. Eso lo podemos hacer con total tranquilidad. Por ejemplo, yo tengo por aquí este ejemplito de nombres compuestos, donde tengo una columna con nombres compuestos, por ejemplo, María del Mar, ¿no? O casos más extremos que tengan 2 partes compuestas, digámoslo así, como Tatiana Carolina de la Hoz y de la Pava, ¿no? En Power Query no contamos con una solución directa
para hacer esa división por nombres compuestos. Sí, podemos dividir por delimitador, por espacios, por... ¿cómo es que se llama esto? Entre estas transiciones entre mayúsculas y minúsculas, de dígito a no dígito, pero no hay nada para nosotros que tenemos estos nombres en nuestra lengua castellana con preposiciones, a veces con más de dos, ¿no? Por ejemplo, y el de la pava, pues aquí ya tenemos el i, el de y el la, ¿no? Pues si es algo que nos enfrentamos recurrentemente, podemos pensar esta misma lógica e integrarla directamente. ¿Cómo así? Se los voy a mostrar aquí ya para ir cerrando la parte final. Bueno, lo voy a poner acá en otra consulta. Le digo acá clic derecho, nueva consulta en blanco. Y aquí, bueno, esta tabla se llama nombres compuestos. Pues si nosotros tenemos una función de tabla que table.split column, aquí la tenemos, split column, table.split column, abro paréntesis, tabla. En este caso le he puesto nombres compuestos, que es la que les acabo de presentar. El siguiente pues va a ser la columna que queremos dividir, nombre, y todas esas funciones todas esas acciones, digámoslo de esa forma, que nosotros tenemos en la interfaz de dividir por espacios, dividir siempre se me va, de dígito a no dígito y ese tipo de cosas, viene a ser sencillamente un cambio en la función que sucede aquí. Pues yo ya me he construido una por aparte hace un tiempo, que de hecho le he puesto un nombre similar en inglés como para que pase desapercibida, pero es que la función es splitter.splitByCompoundName no existe de forma nativa, pero podemos observar aquí que ya yo la tengo disponible. No la tuve que crear otra vez, no me la tuve que copiar de un archivo y pegarla acá en una consulta completamente en blanco, ¿no? Sencillamente me la traje y ya me va a solucionar aquí lo que es mi caso. También porque les muestro este escenario, porque resulta que los distintos pasos que se ejecutaron para llegar a esta solución, y bueno, de hecho démosle un vistazo porque ni siquiera sabemos que lo haya hecho correctamente. Veamos por aquí, María del Mar, ¿no? El segundo nombre con todo y su preposición, aquí está, del Mar. Un caso más extremo, como veíamos por ahorita con Tatiana, Carolina, de la Hoz y de la Pava, ahí está. Entonces, esta solución tiene muchos de esos criterios, ¿listo? Donde ignoramos las mayúsculas y minúsculas, donde vamos haciendo, bueno, tiene mucho de las funciones de orden superior y mucho de estos criterios. Lamentablemente, pues el tiempo no me alcanza quisiera poder mostrarles más escenarios de este estilo para que veamos las aplicaciones que podemos abrazar, digámoslo así, cuando entendemos estos detalles de las distintas funciones y sus criterios y demás en el lenguaje. Y me parece que ya transcurrieron más o menos los 40 minutos. Bueno, si hay preguntas y demás. Transcurrieron 48, pero estábamos... es que la ha sacado fuera del campo, Miguel. Es que sí. Estamos hablando en plan, esta charla, vamos, ha sido espectacular. Estaba un poquito acelerado corriendo porque siempre los 40 minutos es un reto. Pone su presión y bueno, los nervios nunca dejan de ser su mala jugada, ¿no? Pero impresionante. Es que somos humanos, gracias a Dios. Es decir, es que sí. Además, precisamente, lo que demuestra es que con el pedazo de explicación que das, que es primero yo, ¿cómo se dice esto? Tú no entiendes una cosa hasta que no eres capaz de explicársela a tu madre, ¿no? Dicen eso en esto de informática, ¿no? Pues tú has hecho que entendamos cómo funcionan las funciones como se lo explicaríamos como se lo explicaría a mi madre para que lo entienda. Y te puedo asegurar que le cuesta, que la pobre mujer no está para Power Query en este momento. Le gusta mucho más salir a tomarse una cerveza con las amigas. Bueno, a lo que iba con esto. Lo has explicado tan claro que es como para que se nos caiga la baba del control, el dominio sobre el lenguaje M. Y aparte de eso, ya está bien que alguien hable de M como Dios manda, además del loco este que tengo por aquí a la izquierda, está siempre dando la vara con estas chaladuras de M. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente. Gracias a ustedes por la oportunidad, Miguel. Y nada, anímate y no sé,
regálanos tu presencia más en este tipo de eventos que la disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Miguel, antes que te vayas, conmigo siempre. Antes que te vayas aquí, primicia, que bueno, Raquel te estaba viendo también por YouTube y me dijo, tenemos que invitarlo a que nos traiga un quiz de M. Así que estás invitado al Power Quiz en enero, en febrero, cuando tú nos digas. Aquí en público para que no nos puedan decir que no. Eso. No, para mí encantadísimo. Yo con todos mis nervios, pero con todo el gusto del mundo. Escucha, el día que hagas el Power Quiz, ahora que no nos oye Fran, yo me voy a donde esté Rubén y entre los dos, porque solo a lo mejor no, pero entre los dos le mojamos la oreja a Fran. Yo creo que nos juntamos, cogemos a Pablo, cogemos a Bari y nos juntamos en una sala. Pero en un solo sitio y todos contra Fran. No, y yo no he puesto las preguntas tan difíciles. De hecho, creo que están bastante fáciles. Vamos a ver. No, digo las que hagas en el quiz. Además, escucha, un jamoncito te lo damos y tú nos cuelas sin querer. Llegamos a Fran. Sí. Bueno, y no sé si es que hay espacio para preguntas o me voy al chat y por ahí las voy leyendo y trato de responderlas por ese lado porque en el chat tiene bastantes preguntas. Dicen que M se llama M por Miguel Caballero. Así que siéntete libre de ir y responderle. Y hay fans ahí directamente. O sea, así que excelente, Miguel. Un gusto mantenerte aquí. Y bueno, te escribo para parar el quiz cuando podamos en enero o febrero. ¿Viste? Perfecto, sí, encantadísimo. No, muchas gracias y ya me voy a responder allí. Buenísimo.